Hola, mis amores. Antes que nada, les pido que no me juzguen. El amigo de mi nieto esa noche estaba sensacional. No era lo que deseaba, pero sucedió. Cuando sentí su herramienta, no pude resistirme. Ya hacía años que no sabía lo que era un hombre de verdad. Por favor, no me juzguen sin antes escuchar todo lo que sucedió. Me llamo Elena. Tengo 65 años y siempre me he enorgullecido de la vida que construí. Mis hijos crecieron, siguieron sus caminos y sé que hice lo mejor para que fueran felices. Pero cuando la casa se quedó en silencio, me di cuenta de algo que nunca había imaginado. Me sentía sola. No era algo que sucediera de la noche a la mañana, ¿saben? Era como una gota que va llenando el vaso poco a poco. Los días parecían todos iguales. Desayuno, arreglar la casa, un libro o una novela, en la tele, y de repente ya era de noche otra vez. Amaba a mi familia, claro, pero parecía que faltaba algo que era solo mío. Quería sentir ese brillo en los ojos de nuevo. ¿Saben? Esa sensación de que algo increíble podría suceder en cualquier momento. No sabía exactamente qué, pero tenía certeza de que necesitaba un cambio. Solo que no imaginaba cómo la vida se encargaría de sorprenderme. Fue en un almuerzo de domingo, de esos con la mesa llena. Risas por todos lados y olor a buena comida en el aire, que conocí a Miguel. Era amigo de mi nieto, un chico de unos 22 años, lleno de energía y con esa manera desenfadada que solo tienen los jóvenes. Yo estaba en mi rincón, observando la conversación animada de ellos, cuando él se acercó a hablar conmigo. Doña Elena, su nieto siempre dice que usted hace el mejor pastel de naranja del mundo. ¿Es verdad? ¿O es publicidad engañosa? Dijo él con una sonrisa juguetona. Me reí, claro, y respondí. No confíes en lo que dice. Es muy sospechoso. Pero si quieres comprobarlo, puedo hacer uno para ti cualquier día de estos. Y así, en una conversación despreocupada, algo diferente despertó en mí. No era nada romántico, ¿saben? Era otra cosa. Miguel parecía traer consigo una energía nueva, una ligereza que iluminaba el ambiente. Yo, que me sentía tan apagada, noté una pequeña chispa reavivando dentro de mí esa noche. Cuando todos se fueron, me quedé pensando. ¿Qué era eso? ¿Era solo una buena conversación o el comienzo de algo más grande? Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí curiosa por lo que vendría después. Empecé a notar que Miguel siempre estaba cerca. A veces aparecía para un café, otras veces para ver el fútbol en mi tele. Y sin darme cuenta, algo estaba sucediendo. No me visitaba, sino que me hacía sentir viva de una manera que no recordaba con él. La casa parecía más alegre. Las conversaciones eran ligeras, pero había una profundidad en ellas que me hacía reflexionar. Hablaba sobre viajes, sobre sueños, sobre cosas que había olvidado que aún podría desear. Cada historia suya me hacía reír y, al mismo tiempo, me hacía sentir que la vida aún tenía tanto por ofrecer. A veces me miraba de una manera diferente, como si viera en mí algo que yo misma ya no podía ver. Y de alguna manera, sentía que lo que él traía no era solo una amistad. Era algo más, algo que nunca pensé que volvería a sentir. En algunas noches, cuando se iba, me encontraba reflexionando. ¿Será que él sentía lo mismo? ¿Me estaba importando más de lo que debía? Quizás solo era una amistad. Quizás no. Lo que sé es que cuando él estaba cerca, todo parecía más colorido. Yo, que pensaba que el mundo había perdido su gracia, estaba empezando a redescubrirla a través de sus ojos. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que lo que sentía por Miguel era más que una simple amistad. Esa energía que traía consigo, esa forma de hacerme sentir viva, comenzó a desbordarse hacia algo más intenso. Un día,
después de una cena, me invitó a dar un paseo por la ciudad. Era una de esas noches cálidas, llenas de estrellas, y la ciudad parecía diferente, más vibrante. Nuestros pasos se alinearon con una naturalidad que me sorprendió. Él estaba más cerca de mí de lo que imaginaba, y esa cercanía despertó algo en mí que no sentía desde hacía años. Las conversaciones comenzaron a hacerse más lentas, las palabras más susurradas, y de repente, ahí estábamos en el calor de esa noche, con el mundo a nuestro alrededor desvaneciéndose. Miguel me miró de una manera que me hizo sentir deseada, de una forma que no sabía que podía sentir. Me tocó suavemente en el rostro, como si pidiera permiso para más, y sin saber muy bien cómo, me vi permitiendo su toque. La forma en que me miraba, todo se combinó en un momento de ser inesperado. Cuando me besó, una explosión de sensaciones me recorrió, dejándome sin aliento. En ese instante, todo desapareció. Solo existíamos nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que la idea surgiera parar en un rincón aislado cerca del parque forestal. La oscuridad de la noche y los arbustos a nuestro alrededor crearon el escenario perfecto. Íntimo, como una invitación. Y allí, sin más palabras, nos entregamos al deseo, como si el tiempo se hubiera detenido. No quería saber las consecuencias ni del mañana. Solo quería sentir, sin filtros, sin miedo, como si ese fuera el único momento que importara. Claro, sabía que eso no podría durar. Era una llama rápida, intensa, pero que probablemente se apagaría tan rápido como surgió. Aún así, en ese momento me sentí viva, tal vez por primera vez en mucho tiempo. Lo que fuera, estaba dispuesta a vivir. Sabía que por más que intentara, lo que sucedió con Miguel no era más que una aventura, una llama ardiente que se apagaría pronto. Pero en el fondo, algo dentro de mí no quería aceptar eso. Me dejé llevar y fue imposible negar el placer, la intensidad de cada momento, como si la vida se hubiera ovado dentro de mí. Pero, como todo lo intenso, las cosas comenzaron a transformarse. Miguel me buscaba, pero no con ese brillo en los ojos de antes. Sentía, incluso sin palabras, que se estaba alejando. Ya no me miraba como antes. En una tarde cualquiera, él me dijo de manera casi despreocupada: «Solo quería que fuera una aventura, Elena, algo sin complicaciones». Esas palabras cayeron sobre mí como una ola helada. Algo se rompió dentro de mí, algo que ya sabía pero que no quería ver. Él había sido tan intenso, tan presente, y ahora me decía que todo no era más que una ilusión. Pero, en lugar de perderme en la tristeza, una sensación de claridad me invadió. Sabía que no podía seguir engañándome. La ilusión de que eso podría convertirse en algo más duradero se desvaneció. Y aunque mi corazón doliera un poco, finalmente entendí que era hora de seguir adelante. Me había permitido, me había entregado de cuerpo y alma, pero ahora, más que nunca, sabía que necesitaba volver a encontrarme. La experiencia fue valiosa, sí, pero no podía perderme en la fantasía de algo que no tenía futuro. El amor, el verdadero amor, no es algo que se encuentra fugazmente. No es solo el placer de un instante. Necesitaba algo más profundo, más verdadero, algo que fuera solo mío, y que me fuera suficiente. Decidí que era hora de reinventarme, no más esperar a que el amor o la aventura cayeran del cielo o surgieran en las manos de alguien. Si quería volver a sentir la vida pulsando en mí, tendría que buscar eso sola. Por eso, me inscribí en clases de baile. No sabía qué esperar, pero sabía que necesitaba algo que me sacara de la rutina, algo que me hiciera olvidar por un momento el dolor y la desilusión de Miguel. Cuando entré en la primera clase, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Los otros alumnos eran más jóvenes, más sueltos, pero había algo en mí que me decía:
Tú también puedes divertirte. Tú también lo mereces. Fue entonces cuando conocí a Roberto. Él era el instructor del grupo y su era tan acogedora que me hizo sentir a gusto. No me trataba como la señora del grupo, sino como una compañera de baile. A medida que los días pasaban, fui descubriendo algo maravilloso. La alegría de estar presente, de moverme, de liberarme de todo lo que me ataba. Roberto me hacía reír. Me hacía ver que en cada paso, en cada giro, podía ser más ligera, más feliz. Y aunque el pasado todavía tocaba a mi puerta de vez en cuando, comencé a sentir que estaba construyendo algo nuevo dentro de mí. Ya no era más Elena quien se dejaba guiar por las circunstancias o por otras personas. Ahora era la Elena que bailaba al ritmo de la vida, con fuerza, con valentía, algo que pensaba que había perdido, pero que en realidad nunca dejé de tener, la capacidad de ser feliz por mí misma. Fue en una mañana tranquila, como tantas otras, que Miguel apareció nuevamente en mi puerta. Se veía diferente, más maduro, como si hubiera pasado por algo que lo transformó. Lo vi allí, con una mirada sincera, casi vulnerable. «Elena», comenzó, «necesito decirte algo. Yo me he enamorado de ti. No fue lo que imaginé al principio, pero siento que eres más que una aventura». Me quedé en silencio, las palabras resonando en mi mente. Mi corazón se aceleró por un instante. Quizás por la sorpresa, quizás por la confusión, pero sabía con una claridad que solo la experiencia puede traer que ya no se trataba de él ni de nosotros. Se trataba de saber lo que realmente quería para mí misma. Miré a sus ojos y, con una sonrisa tranquila, respondí: «Miguel, yo también sentí algo por ti, pero las cosas han cambiado y yo he cambiado. Ahora estoy buscando algo más profundo, algo que viene de dentro. Lo que tuvimos fue especial, pero mi camino es otro. Yo soy otra». Fue doloroso, no voy a mentir. Aún veía esa chispa de deseo y pasión en sus ojos, pero ya no estaba dispuesta a perderme de nuevo. Miguel se despidió, y algo dentro de mí sabía que eso había sido el cierre de un ciclo. La vida me enseñaba que podía ser lo suficientemente fuerte para decir no a lo que no me hacía bien, y sí a lo que realmente importaba. Mi propia paz, mi propia felicidad. Lo demás, bueno, lo demás llegaría cuando fuera el momento adecuado. Cuando la puerta se cerró tras Miguel, una ola de paz me invadió. No era el alivio de librarme de algo, sino la sensación de haber tomado la decisión correcta. Estaba allí, en mi espacio, con el alma más ligera y sabía que, en el fondo, era esa la renovación que buscaba. Ya no se trataba de él ni de la promesa de un amor arrebatador. Se trataba de mí, de finalmente ponerme en primer lugar. En los días siguientes, me sumergí en mi danza, en mis nuevas rutinas. Roberto me animaba a seguir, a entregarme de lleno a lo que realmente hacía vibrar mi corazón. Comencé a darme cuenta de que la fuerza no estaba en buscar algo fuera de mí, sino en permitirme ser plena, tal como soy, sin prisa, sin presiones. Y fue allí, en el movimiento de mis pasos y en las noches solitarias, que dejé de ser la mujer del pasado y me convertí en alguien que sabía disfrutar, valorarse y, sobre todo, amarse. La soledad aún formaba parte de mi vida, pero ahora era una soledad elegida, una soledad que ya no me asustaba. Había descubierto algo que no sabía que aún existía dentro de mí: la capacidad de reinventarme cada día. Miguel pasó, pero lo que quedó fue el recuerdo de que puedo ser mucho más que la historia que me contaba a mí misma. Y esta nueva historia, mi historia, apenas comenzaba. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero ahora sabía que cualquier cosa podría ser. Porque al final de cuentas, lo más importante es seguir tu propio ritmo, sin perderte en las expectativas de los demás. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario.
Estaré feliz de responder a todos. Suscríbete al canal y deja tu like. Hasta el próximo video. Besos.